Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos, pues nuevamente con este hermosísimo privilegio de poder enseñar, predicar y publicar la palabra de Dios. Es uno de los privilegios más grandes que existen como tal, ¿verdad? Como privilegio. Hay muchos. Pero yo me siento dichoso, afortunado, que en este tiempo el Señor me conceda el privilegio de seguir predicando a todo aquel que quiera oír. Quisiera entrar de lleno en la continuación de lo que hemos venido conversando respecto al libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, las diferentes formas de interpretación, y para hacer una breve recapitulación de todo esto, por si alguno pues no tuvo la oportunidad de oír los mensajes anteriores, claro que no los voy a repetir, pero voy a resumir algunas cosas solo para encarrilarnos. Todo empezó en una galaxia muy lejana, dirían los cuentos de Spielberg y de George Lucas, ¿verdad? Pero aquí no son esos cuentos, aquí es la palabra de Dios. Nosotros empezamos a platicar desde que empezamos con el retiro virtual hace aproximadamente 5 semanas y empezamos a hablar del miedo por las cosas que se avecinaban, ¿verdad? La Biblia lo declara también, que va a haber angustia entre las naciones por las cosas que están por suceder, ¿verdad? Y entonces ese miedo, ya dijimos cómo se puede evitar, cómo se puede evadir, eludir, y no solamente eludirlo, sino que si ya está instalado, desecharlo y desarraigarlo. Pero luego entramos en el desarrollo de las 7 iglesias y vimos varias cosas, entre ellas que les voy a tener que mostrar ahora acá. En primer lugar, le quisiera hablar del mensaje a las 7 iglesias. Esto es lo que he venido platicando y para ello me basé en esta palabra de Apocalipsis 1:11. Vamos a ir un poco rapidito en esa parte porque ya la hemos conversado. En el versículo 10 se recuerda que el Señor se manifiesta y Juan lo reporta y lo deja escrito diciendo que oyó una voz como de trompeta. Fíjese qué interesante, oí una voz como de trompeta. Y hay una trompeta, esa es trompeta de Dios. Porque hay algunos que confunden la trompeta de Apocalipsis capítulo 8, cuando empiezan esas trompetas hasta el capítulo 9, con la última trompeta. Pero esas son trompetas de ángeles. Pero esta es una trompeta de Dios. Dice, y oí una voz como de trompeta que me decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe, y entonces aquí dice, escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Solo para recoger una espiguita, para el arrebatamiento, esa trompeta se vuelve a escuchar. Y esto, repito, debería de quitar la idea de que la 7ª trompeta de Apocalipsis 8 y 9 es la última trompeta. No, la última trompeta de Dios es la que en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis dice, sube acá. Porque Juan vuelve a reportar y dice, y oí la misma voz que había oído diciéndome, sube acá. ¿Y cuál era la voz que había oído? La del 1:10. Estando yo en el día del Señor, en el Espíritu, oí una voz como de trompeta que me decía, yo soy el alfa y el omega. Esa es la trompeta final. Bueno, que le dice a la iglesia, a la novia, a la amada, a la esposa, que sube acá. Ok. Entonces, en el versículo 11, el apóstol recibe la instrucción de escribirle a aquellas iglesias que estaban en Asia, que se pueden describir de muchas formas. Hay libros y se han escudriñado muchas cosas históricas, pero no nos podemos quedar en lo histórico. Tenemos que avanzar para la aplicación, porque esta palabra la debemos de personalizar para que al final de cuentas tengamos los beneficios que Dios quiere que tengamos, que en el capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 dice que es una bienaventuranza para el que oye y lee las palabras de este libro. Ok, entonces acá dijimos que para interpretar el mensaje de las 7 iglesias
tenemos que conocer un poquitito de la interpretación histórica. Esa es la que le digo, que estaría dirigida solo a las iglesias que estuvieron viviendo hace más o menos 2000 años, más o menos, ¿verdad? Cuando el Señor fundó ya la iglesia y después vinieron los apóstoles del principio y fueron y llevaron el mensaje a todos lados. Aquellas iglesias del año 40, 70, 100 de la era cristiana o del año del Señor, ¿verdad? Pero también existe la interpretación de cada una de estas iglesias como una enseñanza a la iglesia en general, tanto a aquellas como las de la Edad Media, como las de las contemporáneas. Esa ya es una enseñanza general a cualquier iglesia. Para eso el Espíritu Santo nos tiene que hablar cuál es la situación. Y está la enseñanza individual. Esa puede hablar al individuo, valga la casi redundancia, y también puede hablarle a una congregación específica en particular. Y por último está la interpretación de la línea de tiempo, que ya la hemos estado conversando cómo es esa interpretación y no quiero redundar, ahí sí. Entonces, ahí fue donde empezamos también, porque ahí hablamos de que Filadelfia y la Odisea están ocupando el mismo espacio de tiempo y que la Odisea es la que se queda la gran tribulación y Filadelfia es la que sube en el arrebatamiento, y por eso le dicen a esa iglesia: yo te guardaré de la hora de la prueba que hay sobre el mundo entero. No solo eso, sino que también le sellan, le sellan y le escriben. Le escriben en la frente el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre nuevo que el Señor tiene. Y de ahí eso que está en el capítulo 3, si mal no recuerdo, verso 12, se tiene que contextualizar allá con Apocalipsis capítulo 14, donde están las primicias. Todo eso ya lo platicamos, por eso voy así rápido. Sin embargo, cuando llegamos a esta forma como la queremos ver ahora, que sería la interpretación general para todos, quería ver tres cosas, aunque se pueden ver muchos más, y en algún momento el Señor en su misericordia, yo sé que nos va a dar la oportunidad de abordar lo que nos hace falta. Pero quería ver iglesia, batalla y galardón. Entonces son 7 iglesias, tienen que ser 7 nombres, y ahí nos describe un montón de cosas. Son 7 batallas y son 7 tipos de galardones. Y como es generalizado, si somos vencedores en esas 7 etapas, nos convertimos en más que vencedores. Ok, entonces hemos hablado, y aquí puse yo un cuadrito para, si pudiéramos poner la pantalla total, solamente para que usted lo pueda recordar. Pusimos iglesia, batalla y galardón. La primera que ya describimos es Éfeso, que se recuerda que quiere decir deseable. Su batalla es la recuperación del primer amor. Y el galardón es el árbol de la vida. En la otra, eso es a grandes rasgos, desde luego, ¿verdad? Y hay muchas más tela que cortar, pero a grandes rasgos, y es solo para resumir. Esmirna, cuyo significado quiere decir mirra, y su significado espiritual de mirra es sufrimiento. Su batalla es que va a tener que enfrentar tribulación, pobreza, blasfemia, incluso cárcel. Ahí no puse cárcel, pero también cárcel. ¿Y cuál es el galardón? Que no va a recibir daño de la muerte segunda. Eso también ya lo explicamos. Dan ganas de seguir explicándolo, pero no vamos a quedar ahí. La última de las que ya explicamos es Pérgamo, que quiere decir elevaciones o lugares altos, que es en donde tiene su trono Satanás. Esa es la batalla. Y pelea contra doctrinas como la de Balaam y los Nicolaitas. Y el galardón es el maná eterno, el que no se corrompe, y el nombre nuevo. Eso ya lo hemos dicho en las predicaciones anteriores. Ahora yo quiero continuar con esta parte de Apocalipsis. Le voy a leer 2 versículos para luego entrar en el desarrollo de este galardón. Este es un galardón. Al vencedor, ahí se nota que es un galardón, ¿verdad? Al vencedor, al perdedor no, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. Aquí ya está definiendo quién es un vencedor.
Es alguien que guarda las obras del Señor hasta el fin. ¿Cuáles son las obras del Señor? Pues son las obras no de la carne, sino que aquellas que vienen del Espíritu. Pero mire, leamos acá y después vamos a explicar un poco más de eso. Le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Y dice, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es el galardón de la cuarta iglesia, ¿verdad? Es el galardón de la iglesia Tiatira, que esta es esta iglesia Tiatira, porque primero está Éfeso, después está Esmirna, después está Pérgamo y ahora está Tiatira. Ahora esta Tiatira le dicen que va a obtener varios galardones, pero que tiene que vencer en varias batallas. Dice aquí, lo que yo quisiera enfatizar es el galardón, pero de entradita nos dice cómo va a poder ser uno de los vencedores de estas 7 facetas. Y dice acá que es aquel que guarda sus obras hasta el fin. ¿Cómo se vence? Para que le den este galardón, guardando las obras hasta el fin. ¿Cuáles son las obras? Las obras aquellas que estaban escritas en las que nosotros teníamos que encajar. Que la Biblia dice claramente que había unas obras que estaban escritas. Hay un libro en donde están las obras en las que nosotros tenemos que cumplir. Esas obras son las de Dios para nosotros y que no necesariamente son las mismas obras para ti que para mí. Pueden ser distintas. Claro que debe haber una columna vertebral en general para todas las iglesias y para todas las personas, pero también hay obras que no te piden a ti, que sí me piden a mí, o que sí te piden a ti y no a mí, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que lo determinemos, pero ahí estamos hablando ya de cómo vencer, ¿verdad? Yo me quiero centrar en el galardón. Mira, pues, le daré autoridad sobre las naciones. Esto es bien importante. Le voy a decir por qué. Solo dejen que me echen mi traguito de agua. Mire, pues, hay ciertas teorías cristianas que ni siquiera me atrevo a decirles doctrinas, sino que teorías que insisten que nosotros, la iglesia, deberíamos de tener la autoridad sobre las naciones. Estas doctrinas tienen diferentes nombres, se titulan y para reconocerlas de diferentes formas. Algunas veces se les dice el reino ya. En algunas religiones se le conoce como la teología de la liberación. También se le conoce como la teología de la prosperidad, de la confesión positiva. Se le dice de varias formas, de la iglesia emergente, de la iglesia postmoderna. Estas iglesias lo que dicen es que nosotros como iglesia tenemos que tomar el control de autoridad de las naciones. Incluso ellos se basan en una enseñanza del cual incluso han hecho libros que se llaman los 7 montes. Entonces ellos dicen que hay que tomar los 7 montes, el monte de la educación, el monte de los medios de comunicación, el monte de las finanzas, el monte de la música y de las artes, y en total que son 7. Se les olvida entre paréntesis que Babilonia se sienta sobre 7 montes, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero Babilonia, dice la Biblia, que se sienta sobre 7 montes. Entonces, una de las cosas columnares que ellos manejan es que hay que llegar al poder político y desde ahí manejar por decretos y arreglarle el mundo a Dios para que cuando Él regrese encuentre todo ordenadito. Tienen algunos versículos bien impresionantes que hay que escudriñarlos. Por ejemplo, tienen el versículo de Hechos capítulo 3, verso 21, en donde dice que es necesario que el cielo retenga a Jesús hasta la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. Entonces ellos le dicen a la gente, ¿ya vio? Jesús no puede venir. ¿Por qué no puede venir? Porque el cielo lo retiene hasta que sea la restauración de todas las cosas que hablaron los profetas. Pero se les nota que se les olvida, que son restauraciones paulatinas. El punto central, yo no me quiero meter en la explicación de Hechos 3:21, aunque es apasionante para mí, porque ahí encuentro argumentos para desbaratar esa misma teología. En el mismo versículo que ellos se sustentan está el desbaratamiento
de su propia doctrina. Pero ahora le quiero hacer notar este galardón. Es al vencedor al que le dan autoridad sobre las naciones. No es a un cristiano que no ha logrado vencer. Y ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que vencer esta iglesia. Entonces, mire, no nos confundamos, no me vaya a malinterpretar. Y por eso trato y pienso y le digo, Señor, dame las palabras para no dar lugar a una mala interpretación. Gloria a Dios si hay políticos temerosos de Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos lo conceda. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Amén. Gloria a Dios si alguien tiene vocación de servicio en los niveles de político o de la política y es cristiano y tiene principios. Gloria a Dios. Eso está excelente. Pero lo que no está bien es querer agarrar a la institución entera, iglesia, para meterla a la política. Y ellos se basan en estas doctrinas que le estoy diciendo. Pero aquí dice que a nosotros nos van a dar en algún momento la autoridad sobre las naciones. Por eso Jesús, cuando lo estaban cuestionando en su juicio, él dijo, mi reino ahora. Subráyele la palabra ahora. No es de este mundo. Porque ese ahora, y yo entiendo que lo va a hacer después. Porque más adelante dice, ahora ha venido el reino de Dios y Jesucristo, aquí en el libro de Apocalipsis. Y precisamente lo dice en la 7ª trompeta. Fíjese hasta dónde dice eso, ya cuando están las trompetas. Ahora ha venido el reino de Dios y de Jesucristo, hasta ese tiempo. Pero en este momento se están restaurando en la cuestión de gobierno, se está restaurando primero nosotros en el autogobierno, luego en el hogar, luego aún en la iglesia, pero si en la iglesia la gente todavía ni siquiera tiene claro cómo debe ser el gobierno y algunos lo tienen al revés. Entonces, ¿cómo se va a poder llevar eso hasta la nación, hasta los congresos, hasta el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial? No se puede. Lo que sí podemos hacer es evangelizar a esa gente, suplicarle a Dios que ellos se conviertan y desde luego, como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo y de buscar, va a haber un despertar de moral, de ética, que viene de la espiritualidad y van a actuar justamente. Hay personas que tienen la dicha de que sin ser, llamémosle así, religiosos, tratan de ser muy correctos, pero esa es otra cosa. Entonces, el punto es, galardón, vas a gobernar las naciones. Sí, Señor, las vas a gobernar. ¿Por cuánto tiempo? Depende. Si logras tú ser más que vencedor, eternamente. Si no, y mueres en este periodo pretribulacionario y no te levantas cuando empiece para el arrebatamiento y empiece la tribulación, reinarías con Cristo solamente 1000 años, solamente. Bueno, el gobierno de ahora, 4 años, va a ser mucho más, pero también la gente es prácticamente eterna y va a tener a su disposición el árbol de la vida y las hojas del árbol para sanidad de las naciones. Volvamos acá. Dice, le daré autoridad sobre las naciones. Esta otra parte me llama mucho la atención porque recuerde que yo estoy hablando de el galardón, el premio, la paga. Esa es una paga tremenda. Vas a ser el gobernante eterno juntamente con Cristo. Pero no solo eso. Mira lo que dice a continuación. Las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Note, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Paremos aquí. ¿Y ese qué galardón es? ¿Regir despóticamente o como un tirano o algo así? No. Lo que está haciendo aquí es ubicando quiénes son estas personas que van a regir con vara de hierro. Entonces, ¿quiénes son los que van a regir con vara de hierro? Los que venzan. Pero, ¿qué otra cosa se puede ver?
Déjeme explicarle aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Porque aquí es el galardón extraordinario. Dice, y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, ahora que leemos los dos versículos juntos, volvamos otra vez al 2:26. Uno de los galardones aquí sería, y él, el que venza, va a regir con vara de hierro las naciones. Y nos vamos al 12:5 y dice que el hijo, va a regir las naciones con vara de hierro. Pero hay otros elementos alrededor de esto. Y uno de los elementos es que es arrebatado. Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante, nos narra la historia de una mujer que está con dolores de parto. Y esto también es muy importante que lo analicemos para que chequemos después el significado de la palabra Tiatira. Con dolores de parto, está en el cielo y en el cielo da a luz. Y entonces un dragón escarlata se pone enfrente para comerse al hijo Tecnón en cuanto lo dé a luz la mujer. Pero lo que sucede es que le aparece un hijo Huíos. Ese hijo Huíos es Jesús. Entonces el dragón, cuando mira a Jesús, el hijo de Dios es un hijo maduro. Algunas versiones en inglés dice un hombre maduro. Nace un hombre maduro. Entonces el dragón, cuando mira un hombre maduro y el tal es Cristo, ¿qué le van a dar ganas de ponerse de tú a tú con él? Ahí se tiene que hacer para atrás. Pero a continuación, si usted lee esto que le estoy diciendo bajo esta perspectiva, con ayudas de herramientas del idioma griego, se va a dar cuenta que solamente le estoy abriendo la brecha para que usted vaya, lo estudie y usted pueda decir, tiene razón, el Señor me habló. Y no vaya a decir que yo se lo enseñé, sino que usted apréndalo por usted mismo. Y por eso le invito a que revisen su Biblia y en las herramientas que fácilmente se encuentran ahora debido a las redes sociales. Entonces, fíjese pues, voy a repetir, la mujer está en el cielo, no en la tierra. Así dice la Biblia, está en el cielo. Está con angustia en los dolores del alumbramiento y de repente le aparece un dragón escarlata que quiere comerse a su hijo Tecnón, chiquito. Entonces le nace un Huíos, un hombre. El dragón se hace para atrás. Y en ese momento, dice la Biblia, y su hijo varón, y la palabra ahí es su hijo Tecnón. El Huíos le espantó al dragón. Cristo espanta al dragón. Cristo espanta al diablo. Y en lo que el diablo está espantado, el Tecnón es arrebatado para Dios y su trono. Y ese es el que va a regir con vara de hierro. Pero ¿por qué? Entonces, ¿qué es ese Tecnón? Bueno, entonces aquí en el 2:26 entendemos que ese Tecnón es un vencedor que le dieron como galardón. Dentro de las cosas que le dieron como galardón es autoridad sobre las naciones y que va a regir con vara de hierro, pero este galardón lo vincula con el del 12:5. Lo que está diciendo es que el vencedor de la iglesia de Tiatira se va en el arrebatamiento. El vencedor. ¿Se recuerda que hemos estado hablando que la iglesia de Filadelfia, la que es guardada de la tribulación, y eso está, pero a esta iglesia se le deja ver por la clase de galardón que le dan, que se la llevan en el arrebatamiento? Son los vencedores de Tiatira. ¡Ja! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Pero hay que guardar las obras de Dios hasta el fin. Hay que vencer. Y bueno, aquí todavía tenemos que ver otro galardón precioso que está en el versículo 28, pero lo vamos a ver aquí lo vamos a ver, 28. Todavía no he entrado en el desarrollo de qué tiene que vencer y cuál es el significado de la palabra o nombre Tiatira. En un momento lo vamos a ver. Apocalipsis 2:28, este todavía es el galardón,
y le daré la estrella de la mañana. Aleluya. Y cuando vemos que es la estrella de la mañana, el mismo libro de Apocalipsis nos dice que es la estrella de la mañana. Y aquí está en el capítulo 22 y hasta el final del libro de Apocalipsis dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En otras palabras, el galardón es Jesús. Y esto es impresionante, porque cuando le repartieron la herencia en Canaán a todo Israel, había una sombra preciosa. Que cuando empezaron a hacer repartición de todos los territorios en Canaán a todo Israel, entonces Dios dio una orden y dijo: a los levitas no les vayan a dar territorio. Ellos tienen derecho a ir a cada territorio y ahí les pueden dar un lugar en donde puedan pastar sus ganados y todo. Pero ellos en sí no van a tener ningún territorio. Ellos no van a tener ninguna herencia, porque su herencia soy yo, dice el Señor. ¿Y qué es mejor la herencia? El Señor, Dios, herencia mía. Dios mío, eso sí, para mí no lo puedo entender. Yo sí puedo entender que me hereden un pedazo de tierra. Y me voy a regocijar, como todos ellos se regocijaron. Pero la herencia de los levitas era superior. Y en este caso, el galardón que le dan a los vencedores de la iglesia de Teatira es superior. ¿Por qué? Porque le dan a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana. Esto tenemos que platicarlo bastante. Ahora, ok, no sé si le gustó el galardón. Autoridad sobre las naciones, va a regir con vara de hierro. Lo arrebatan desde el cielo, no desde la tierra, desde el cielo. Lo arrebatan, mientras que a la mujer ahí la regresan a la tierra. Le dan la estrella resplandeciente de la mañana, la cual es Jesús. Yo creo que ese galardón está glorioso. Yo me apunto con ese galardón para que el Señor me lo dé, y también los que ya hemos visto, ¿verdad? Usted, porque hemos visto el maná que no se corrompe, el nombre nuevo, el árbol de la vida, no tener daño de la muerte segunda. Son galardones de galardones, de galardones, de galardones, y premios y premios y premios. Extraordinarios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para tener este galardón? Como aquel tipo que le dijeron: mire, ¿no le gustaría tener su mansión allá en Silicon Valley, en donde están todos los millonarios de las empresas estas que hacen tecnología? Y entonces él dijo: ¿y a quién hay que matar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aquí, ¿no quieres este galardón? Y entonces lo que deberías de preguntar es: ¿y a quién tengo que matar? Y entonces te voy a contestar a quién tienes que matar. Esta Teatira. Aquí está escrita la batalla. ¿A quién tiene que matar? Apocalipsis 2:20. Pero tengo contra ti esto. Iglesia Teatira. Tengo esto contra ti. Que toleras a esa mujer Jezabel. ¿A quién tienes que matar? A Jezabel. Ok. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Ok. Entonces ya vimos qué grande galardón es el que tiene la iglesia de Teatira. Déjeme repetirlo brevemente, así rapidísimamente. Le van a dar autoridad sobre las naciones, va a regirlas con vara de hierro, le van a dar la estrella resplandeciente de la mañana, lo van a arrebatar para Dios y para su trono desde los cielos, mientras la mujer iglesia la regresan desde los cielos en el tribunal de Cristo a las tinieblas de afuera, para que ahí la sustentes por 1260 días y ya metidos en la tribulación. Entonces ese es el grandísimo galardón que está escondido en esta iglesia. Entre paréntesis, ¿qué quiere decir Teatira? Teatira quiere decir dar a luz con sacrificio. Eso es lo que quiere decir.
según el diccionario Hitchcock de nombres, quiere decir eso, sufrimiento en medio del parto. Eso es lo que quiere decir. Y qué casualidad que le acabo de leer la contextualización espiritual, el vínculo espiritual entre Apocalipsis 2, 26, 27 y Apocalipsis 12, 5. Y ahí lo que se mira es una mujer dando a luz en la angustia del alumbramiento. Y te atira, eso es lo que quiere decir. Quiere decir sufrimiento en medio del parto. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahora enfoquémonos. ¿Cuál es la batalla? La Biblia nos dice claramente, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos. Entonces nosotros para ir a la batalla primero tenemos que saber cuál es el enemigo. Si no, vamos a salir a dar palos de ciego. Pablo decía, yo no tiro golpes al aire. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él sabía qué era lo que tenía que golpear. Él sabía qué era lo que tenía que batallar. Entonces aquí nosotros tenemos que saber cuál es el problema aquí. Es Jezabel. El problema aquí en Tiatira es Jezabel. Es el problema. Yo tengo contra ti. Le está diciendo al ángel de esta iglesia, yo tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. O sea, la toleras, la aceptas ahí en tu iglesia. Y ella dice que es profetisa y no le has puesto un alto. Y se pone a enseñar y a seducir a mis siervos. Y les dice que coman cosas sacrificadas a los ídolos y que cometan inmoralidades sexuales. Y ellos le obedecen y tú no haces nada. Entonces la batalla para obtener el galardón que con anterioridad le mencioné, la batalla es contra Jezabel. Entonces miremos a grandes rasgos qué es Jezabel. Ay, sí dirá alguien, porque fíjese hermano que en la iglesia hay una hermanita que es jezabelica porque se pinta y se pone unos peinados. No, eso no es lo que va a determinar quién es Jezabel. Porque hay algunas que no se pintan y son más tremendas. Sí, eso es como me dijo alguien una vez, que conocía a una hermana que usaba falda larga, pelo largo y lengua larga. Así que todo era largo, ¿usted? Pero hubiera sido mejor que usara pelo corto, falda normal y que la lengua la tuviera recortada. Entonces, lo religioso, lo que se mira por fuera, no necesariamente está reflejando exactamente lo que hay adentro. No necesariamente. Debería, pero no necesariamente. Eso lo dijo el Señor Jesús, no yo. Entonces, sigamos acá. Analicemos cómo es Jezabel. Ahí está Jezabel. Es más, el nombre de Jezabel, yo no sé si usted sabe, pero le voy a contar qué quiere decir. Jezabel quiere decir casta, pura. Qué incongruente, ¿verdad? Pero eso es lo que quiere decir. Y ¿sabe qué es lo que me da a entender eso? Que es un mover de personas que se hacen pasar por puros, que son castos, que son espirituales, pero no lo son. Por eso, mire, cuando una persona se ufana mucho de algunas cosas, hasta hay un dicho por ahí, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Yo tengo mi dicho que yo me recuerde no se lo oía a nadie. Según yo es mío, pero tal vez se lo oía a alguien inconscientemente y me lo apropié, ¿va? Pero si es así, la cosa es que yo siento que es mío. Tal vez se lo oía a alguien y lo hice mío, ¿va? Pero yo tengo un dicho que dice que el exceso de modestia es orgullo. Entonces, esto, Jezabel quiere decir casta. Mire, yo sinceramente le tengo cierta alergia a los cristianos que se hacen pasar por gente espiritual. O aquellos que cuando se toman fotos orando, cuando miran que la cámara va a pasar por donde ellos están, ahí cierran los ojos, o cuando se ponen a orar, perdón, con todo respeto le digo, cuando se ponen a orar en Facebook, pero ¿no dice la Biblia que tenemos que orar en lo secreto, pues? Yo creo que esta es una forma de comunicación entre usted y yo.
entre usted y yo. Pero ya ponernos aquí a orar, Padre, y recuérdate que no sé qué, a predicar se pone, bueno, no me quiero meter ahí. O la gente que quiere anunciar su ayuno o sus buenas obras. Casto. Jezabel quiere decir casto, pero lo que está atrás de ella no es casto. Es más, Jezabel proclamó ayuno para matar a un hombre. Ese es el tipo, entonces es una de las cosas que tenemos que ver. Entonces hay que vencer eso. Colosenses capítulo 2, versículo 23, dice que hay cosas que tienen la fama de ser buenas religiosamente hablando, pero que no sirven de nada para dominar los pensamientos ni la carne. Bueno, pero sigamos porque Jezabel no se queda ahí. Jezabel es impresionante y la vamos a tener aquí que descubrir, porque es una joya que se puede movilizar en todas las iglesias, y por eso le digo que la aplicación de Teatira va para todos, la de Éfeso va para todos, en este tipo de interpretación. Bueno, sigamos pues. Jezabel, número 1, es enemiga del movimiento profético genuino. Ok, platicamos un poquitito de esto. Recuérdese de lo siguiente, en el tiempo de Elías, y estos son días de Elías. Recuérdense que el Señor dijo que los tiempos previos a la gran tribulación, al día grande y terrible, era: yo enviaré a mi siervo Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces estos son días de Elías. Entonces si son días de Elías, también son días de Jezabel, porque Jezabel era enemiga acérrima de Elías. Entonces, pero no solo de Elías. La Biblia declara, si usted lee la historia de Jezabel, la Biblia declara que Jezabel perseguía a los profetas de Dios. Y mire, los perseguía para matarlos. Los perseguía no para encarcelarlos. La Biblia relata que había un hombre que trabajaba con el rey Acab, y cuando vio que Jezabel estaba matando a los profetas, él los escondió. A cada uno escondió en grupos, creo que de 50, los metía en una cueva, los metía en otra, y los escondió y les llevaba comida y agua para que no se extinguiera lo profético en Israel. Pero Jezabel estaba en contra de lo profético. Entonces yo tengo que decirle lo siguiente: cualquier movimiento que se oponga a lo profético, sea esta la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, el ministerio profético o los dones de revelación, dentro de los cuales está la palabra la profecía, los dones de inspiración, ¿verdad? Usted hablar en lenguas, interpretación de lenguas, eso está influenciados por un movimiento jezabélico, se opone a lo profético. Y la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, no impidáis las profecías. Y la Biblia dice, no impidáis el hablar en lenguas. Entonces, movimientos que se oponen a ese, así, pero que lo adversan de frente, esos movimientos son jezabélicos. Pero aquí ese sería antiprofético. Pero también Jezabel es representativa de lo pseudo profético. Y entonces para esto nosotros lo que tenemos que analizar es cómo Jezabel mataba a los profetas. Algunas versiones nos dejan ver que los decapitaba. Pero las versiones nos dejan ver eso. Algunas dicen que sí, otras que no. Pero el contexto bíblico nos dice que sí. ¿Por qué razón? ¿A qué me refiero? Porque cuando vino Juan el Bautista, a él el Señor dijo, este era Elías que había de venir. Entonces, porque hay varios Elías que tienen que venir. Entonces aquí estaba Elías, su enemigo era Jezabel. Jezabel le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana tu vida no está como uno de los profetas que tú degollaste, que les cortaste la cabeza. Entonces ella lo que quería era quitarle la cabeza a Elías, pero no pudo, el Señor se lo dio con vida. Pero en Juan el Bautista le cayó el espíritu de Elías. Entonces la Jezabel de ese tiempo era Herodías, la mujer de Felipe, que Herodes se la agarró, le quitó a su hermano la mujer y vivió con ella. Y entonces ella tenía una hija que se llamaba Herodías.
Entonces, Salomé, y entre Herodías y Salomé, entre las dos, que sería la maldad y la iniquidad, le cortaron la cabeza a Juan. Entonces la forma de cómo mata a Jezabel a los profetas es cortándoles la cabeza. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que son profetas estrellas errantes que no se sujetan a nadie. Un profeta que no se sujeta a un pastor o a un apóstol, o no solo a un pastor, a cualquier pastor que le abre las puertas en su iglesia, ese está infectado, no por el COVID-19, sino por algo peor, por el espíritu jezabélico. Entonces, yo de una vez le digo, cuando usted mire que un profeta le quiere ir a imponer cosas, si usted es pastor de esa iglesia, usted lo tiene que frenar. Usted no le puede tener miedo a ese profeta. Si usted es el hombre que Dios puso al frente de esa congregación, usted tiene que decir, no, eso no es así. Y si mira que hay desorden, ¿verdad? No se trata, yo traigo la voz de Dios y aquí se hace lo que... No, así no es el movimiento profético genuino. Por eso tenemos mucho que hablar para instruir al respecto de estas cosas. Pero ahí sería entonces de que se frenara esa situación. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Le corta la autoridad a los profetas y les dice, vayan, profeticen, ustedes son libres. ¿Para qué quieren cobertura? ¿Para qué quieren que alguien les esté controlando? No, hombre, ustedes son siervos de Dios, son independientes, vayan, métase por todos lados. Lo primero que uno debe de analizar cuando uno está viendo u oyendo a algún ministro, por muy lindo que predique, lo primero que tiene que ver es a quién pertenece, de dónde surgió ese ministro, cuáles son sus vinculaciones, con quién tiene una relación en donde incluso él da cuentas, a quién respeta, cuál es el presbiterio que lo protege, que lo cubre, que lo cuadra. Eso tenemos que verlo. Y la mayoría de la iglesia no lo hace. No lo hace. Se dejan guiar a veces por palabras bonitas y profecías que les agradan. Ay, Padre Santo, tengo mucha pena porque solo me quedan unos cuantos minutos para finalizar esta parte del mensaje. Y hay mucha tela que cortar, hay mucho más que enseñar acerca de esto. Importantísimo. Pero sigamos. Decapita. Bueno, las dos cosas ya lo dijimos. Es enemiga del movimiento profético genuino. Decapita. Le corta la cabeza a la gente. Es promotora del movimiento falso profético. Entonces, aquí también esto ya lo dije, es un movimiento falso en donde son profetas que vienen de otros lados. Por eso, mire, quiero decirle una cosa. Una de las cuestiones con las que nosotros nos vamos a encontrar en esta época, cuando salgamos de esta pandemia, de este encierro, es la tendencia a una religión única, en donde la gente va a ver con buenos ojos que se unan diferentes religiones. Pero ¿cómo se puede unir la luz con las tinieblas? ¿Cómo puede ser eso? El que no lo haga va a ser mal visto, va a ser como un fundamentalista, religioso, extremista, todo lo que usted quiera. Pero la Biblia nos deja ver que nosotros no podemos unir. Se hubiera unido Elías con los profetas de Baal. Ese sería el remedio para que cayera el agua de regreso en la tierra, en Samaria, en Israel. Que se pongan de acuerdo los profetas de Baal con Elías. Y que saquen de la cueva a todos los que están escondidos, que se den la mano, un abrazo, y después de la pandemia somos uno solo. Disculpen, pero eso no es así. Eso no es así. Dios lo primero que separó fue la luz de las tinieblas. Y la Biblia dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre, y eso me da a entender por espejo a mí que lo que Dios separó, tampoco lo juntemos nosotros. Si Dios separó la luz de las tinieblas, ¿por qué vamos a estar de manita sudada? Ese es humanismo. Ese no es cristianismo, ese es humanismo. Porque ese es ecumenismo. Eso es decir, todos los caminos llevan a Dios. No es cierto.
Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Él lo dijo. El Señor en San Juan capítulo 10 y en todos los pasajes, cuando Él dijo, yo soy la puerta, Él dijo, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los múltiples caminos. No, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, Jezabel, una de las cosas que quiere es la mezcla. Eso lo tenemos que rechazar. Por muy lindo que se mire, humanista, qué tiernos, qué belleza, qué civilizados. Bueno, pues entonces yo no soy civilizado, porque yo sé que Dios ama a todo el mundo y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero así como estamos, Dios no nos va a llevar a todos. Dios tiene que haber un arreglo. Ok, está seria la cosa, pero sigamos. Jezabel, en los 4 minutitos que me quedan para finalizar esta enseñanza, este mensaje, le quiero decir, ella es usurpadora de la autoridad del rey. ¿Por qué razón? Porque ella, una de las cosas que hacía, qué tremendo, hermano, una de las cosas que ella hacía era que le quitaba el anillo al rey y sin que él se enterara, hacía edictos y los sellaba con el anillo del rey. Entonces todos creían que el rey lo había sellado y se cumplían esas órdenes. Eso se llama usurpación. Dice la Biblia en aquel pasaje dedicado a Jezabel, y no como se ha endosado a todas las mujeres siervas de Dios. No. Aquel pasaje cuando Pablo dice, yo no permito que la mujer enseñe, ni que usurpe autoridad. Y esa palabra, no permito que la mujer enseñe, la palabra es didascos. Hay 11 palabras griegas que se traducen enseñar. Pablo permitió 10 palabras para las mujeres que querían enseñar. Sí puede enseñar de esa forma, puede enseñar de esta forma, puede enseñar de esta forma. De todas esas puede enseñar. Pero didascos está reservada para el ministerio apostólico. Eso no lo permito, dice Pablo. Ni permito que usurpe autoridad. No dice que tome autoridad. No dice así, dice que usurpe autoridad. Entonces, esta mujer, Jezabel, lo que hace es usurpar autoridad. Y una cosita, antes de que terminemos acá, hermano, porque tengo otras cosas que ver acá, siempre de Jezabel, es que Jezabel es enemiga número 1 de la familia. Por eso es que ella mató a Nabot para quitarle la viña. Y la viña es representativa de la casa, del hogar. Me pusieron a cuidar viñas ajenas y la que era mía no cuidé, dijo la mujer del Cantar de los Cantares en el primer capítulo. Entonces es representativo del hogar. Y esta mujer, para robarle el hogar, la viña a Nabot, proclamó ayuno, sentó a 2 hijos de Belial a la cabecera en una cena que tenían, acusaron a Nabot y lo mataron. Entonces Jezabel es un espíritu que se opone rotundamente a la familia. ¿Y acaso no es eso lo que vemos ahora? ¿Acaso no es eso lo que vemos de un espíritu que se opone a la familia normal, natural, hombre, mujer, hijos? ¿Acaso no es eso lo que hemos estado viendo y lo que se está propagando en todo el mundo? Y quién sabe qué es lo que están haciendo los congresos de todos los países mientras toda la humanidad está encerrada en una cuarentena mundial. Esto va más allá de lo que la mente humana o la gente humanista, para darle ánimos a todos, curando superficialmente la herida del pueblo, diciéndole paz, paz, cuando Dios no ha dicho paz.
Porque hay mucha gente que se ha levantado incluso en esta pandemia. No se preocupen, todo va a salir bien. Aquí todos vamos a salir bien. Después de esto viene no sé qué. Y que la limpieza de la tierra por 40 días, que es una cuarentena que le cae. Mire, deje de ser humanista. Bueno, y si lo es, que lo sea. Pero usted es cristiano, no se lo crea. Usted créale la palabra de Dios. Lo que viene es la instalación del nuevo orden mundial. Y estos enemigos deben de ser derrotados en nuestro espíritu, en nuestros conceptos. Deben estar arraigados en nosotros. De tal manera que si uno de nosotros muere, el concepto quede vivo y la familia siga siendo edificada. Como es usurpadora de la autoridad del rey, también es usurpadora de la autoridad apostólica, que es lo que le acabo de explicar. Vamos a ver, es enemiga de la viña, ya se lo dije. Es hechicera. Se recuerda que cuando la iban a matar, salió un tipo a cabalgar, que era su hijo, y le dijo, ¿todo bien? ¿Todo bien, Jehú? Y entonces Jehú le dijo, ¿y cómo va a estar todo bien mientras prosigan las brujerías, prostituciones y hechicerías de tu madre, Jezabel? Les dije, Jehú, sí que una vez, ese sí no tenía pelos en la lengua, mire lo que le dijo al otro. Entonces la hechicería, ahorita ya se terminó el tiempo, ya no puedo explicar, tal vez lo hacemos en el siguiente programa. Y la prostitución idolátrica. Si nosotros logramos vencer estas cosas, el galardón de la iglesia de Tiatira es para nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, toque los corazones de los que deben de ser salvos. Y permite que ellos puedan abrir su corazón para que tú entres y vivifiques su espíritu, y ellos vengan a ser no religiosos, sino nacidos de nuevo. Escribe, por favor, papito lindo, sus nombres en el libro de la vida del Cordero, ese Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por favor, Señor, hazlo tú y permite que sus ojos espirituales se abran para que miren el reino invisible en el nombre de Jesús. Los hermanos que se han alejado de la viña, de la casa, permite que regresen, Señor. Y en cuanto a todos mis hermanos, protégeles, prospérales, dales salud, sanidad, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga y hasta pronto. Vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible, con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.